Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos. A continuación vamos a presentar un video de la materia que lleva por nombre Mantenimiento Eléctrico y Electrónico, impartida por el ingeniero Eric de Jesús Mendoza Vázquez, con la unidad 1 que lleva por nombre Tipos de medidores eléctricos, los cuales son amperímetro, voltímetro, ohmmetro, watímetro. Para empezar tenemos el tema 1.1, que es amperímetro. Bueno, la definición de amperímetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de corriente que está fluyendo o está circulando en un circuito eléctrico. Las corrientes eléctricas se miden en amperios, de ahí el nombre para este instrumento. Los instrumentos son utilizados para medir las cantidades más pequeñas, se llaman miliamperios o microamperios. Se designan con miliamperios o microamperímetros. En términos generales, el amperímetro es un simple galvanómetro. Un galvanómetro es un instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente, de energía eléctrica. El amperímetro funciona con una resistencia en paralelo llamada resistencia Shunt. Para poder obtener diferentes gamas, el amperímetro consta de varias resistencias. Los amperímetros tienen una resistencia interna muy pequeña, por debajo de un ohmio, con la finalidad de que su presencia no disminuya la corriente a medir cuando se conecta a un circuito eléctrico. Existen diferentes tipos de amperímetros. Tenemos el amperímetro magnetoeléctrico, el cual consta de una bobina y un imán fijo. Estos aparatos son para medir microamperios, pues eso es de 0.5 microamperios hasta, ya con unas modificaciones de varias resistencias, puede llegar a medir hasta cantidades de 300 amperios. Tenemos el otro amperímetro, que es el amperímetro electromagnético. Este es para cantidades un poquito ya más altas, desde cantidades de 0.5 amperios hasta 300 amperios. Tenemos el otro amperímetro, que es el amperímetro electrodinámico. Son amperímetros con sistema de medida que están constituidos por dos bobinas, una fija y una móvil. Por otro lado también tenemos el amperímetro digital, que es el más común y el que podemos utilizar la mayoría de las personas, porque es un amperímetro muy comercial. Este amperímetro convierte la señal analógica en digital. Bueno, para efectuar las medidas de la intensidad de corriente es necesario que esté fluyendo la energía, ¿ok? Y por lo que debe colocarse en serie para medir para medir el amperaje que hay en ese circuito. El amperímetro se conecta en serie al circuito para que sea atravesado por dicha corriente. El amperímetro, como ya lo dije, debe poseer una resistencia interna lo más pequeña posible, con la finalidad de evitar una caída de tensión, para así no poder obtener malos los datos. 1.2. El voltímetro. El voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Hay una clasificación entre estos instrumentos. Podemos clasificar los voltímetros por los principios en los que se basa su funcionamiento. Voltímetros electromagnéticos. Estos voltímetros, en esencia, están constituidos por un galvómetro, cuya escala ha sido graduada en voltios. Existen modelos para corriente continua y para corriente alterna.
Voltímetros vectoriales. Se utilizan con señales de microondas. Además del módulo de la tensión, dan una indicación de su fase. Se usa tanto para los especialistas y reparadores de aparatos electrónicos como por aficionados en el lugar para diversos fines. La tecnología actual ha permitido poner en mercado versiones económicas y al mismo tiempo precisas para el uso general. Son dispositivos presentes en cualquier casa de ventas dedicadas a la electrónica. Ya. Voltímetros digitales. Dan una indicación numérica de la tensión. Normalmente en una pantalla tipo LCD suelen tener presentaciones adicionales como memoria, detección de valor de pico, verdadero valor eficaz, autorrango y otras funcionalidades. Bueno, yo voy a explicarles lo que es el tema 1.3, ómetro. El ómetro es uno de los tantos medidores eléctricos. Es un instrumento que mide magnitudes eléctricas, como intensidad de corriente, carga, potencia, energía, resistencia eléctrica, capacidad e inductancia. El resultado de las medidas se expresa normalmente en unas unidades eléctricas estándares, llamadas amperios, voltios, julios y ohmios, faradios, entre otros. Dados que todas las formas de la materia presentan una o más características eléctricas posibles para tomar mediciones eléctricas en un circuito. Una de las características importantes del ómetro es que está calibrada directamente en ohmios, ya que en aplicaciones se le refiere a la ley de Ohms, al ser el voltaje de la batería fijo. La intensidad circulante a través de un galvanómetro solo va a depender del valor de resistencia bajo medida, esto es, a menor resistencia, mayor intensidad de corriente o viceversa. Los ómetros se clasifican debido al rango en el que ellos pueden alcanzar. Los ómetros de mayor precisión, en los cuales se encuentra el ómetro DRM de 10 amperes, con un rango entre 0.01 microohms a 200 ohms. Es ahora mismo en el que el micrómetro más preciso y de mayor resolución en el mercado, con tan solo 860 gramos de peso, además muy ligero y compacto. Le voy a presentar el punto 1.4, wattmetro. El wattmetro es un instrumento de medición eléctrico que mide la potencia eléctrica. Este está constituido por un amperímetro y un voltímetro, ya que están relacionadas con la siguiente fórmula, que es voltímetro por amperímetro es igual a wattmetro. Las características del wattmetro es que el dispositivo consiste en un par de bobinas fijas, la cual se llaman bobinas de corriente y bobinas de potencia. La conexión del wattmetro es que las bobinas fijas se conectan en serie con el circuito, mientras la móvil se conecta en paralelo. Además, en los wattmetros analógicos, la bobina móvil tiene una aguja que se mueve sobre una escala para indicar la potencia medida. Bueno, nosotros hemos llegado a la conclusión de que estos instrumentos de medición son los básicos para medir las diferentes magnitudes electrónicas y eléctricas, como es el volts, el ampere, los ohms y el watts. Así que pues espero que haya sido este video de su agrado y eso, muchas gracias.